¿Cómo puede ser que dos países que un día fueron aliados estratégicos lleven ahora 70 años en una espiral de hostilidad que no parece tener fin? Bueno, pues hoy vamos a tirar del hilo de la historia entre Estados Unidos e Irán para entender cómo hemos llegado al punto crítico en el que estamos ahora mismo. Venga, vamos al lío. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, veremos cómo se torció todo y pasaron de ser socios a enemigos. Después, nos meteremos con la tensión nuclear. Luego, la escalada de ataques directos que lo ha cambiado todo. Y, para terminar, echaremos un vistazo a un futuro que la verdad es bastante incierto. Fijaos en esta cronología. Aquí no vemos solo fechas, sino los momentos exactos en los que la historia dio un volantazo. Cada uno de estos puntos es como un ladrillo en el enorme muro de desconfianza que se ha ido levantando entre ellos. Nos va a servir de guía para no perdernos. Empezamos por el principio. Vamos a ver cómo se plantó la semilla de este conflicto hace ya más de 70 años. Y la historia, como tantas otras, arranca con el petróleo. A ver, en Irán había un primer ministro, Mohammad Mossadegh, elegido democráticamente, que tuvo una idea que en su día fue una auténtica bomba: nacionalizar el petróleo iraní. A los británicos, claro, esto no les hizo ni pizca de gracia, así que le pidieron ayuda a Estados Unidos y juntos montaron un golpe de Estado. Quitaron de en medio a Mossadegh y pusieron al Shah, un monarca que sí era amigo de sus intereses. Y aunque hoy nos cueste creerlo, lo que vino después fue una época de amistad. El Irán del Shah se convirtió en el gran aliado de Estados Unidos en Oriente Medio. Había acuerdos comerciales, militares, una relación súper estrecha que, vista desde hoy, parece de otro planeta. Pero claro, esa alianza era solo la superficie. Por debajo, la gente estaba cada vez más harta. El régimen autoritario del Shah y esa occidentalización a marchas forzadas eran una olla a presión. Y en 1979, la olla explotó. Estalló una revolución, esta vez liderada por el ayatolá Jomeini, que cambió por completo las reglas del juego y estableció la República Islámica. Y aquí el choque definitivo. El asalto a la embajada de Estados Unidos en Teherán fue el punto de no retorno. Para Washington fue una humillación tremenda, retransmitida a todo el mundo durante 444 días. Para los revolucionarios iraníes, sin embargo, era un acto de justicia, una forma de decir: se acabó vuestra intromisión. Son dos relatos que no se pueden reconciliar, y ahí se rompieron las relaciones para siempre. Después de esto, la ruptura ya fue total. Empezó una larguísima guerra en la sombra, una especie de guerra fría particular. Ninguno de los dos se atrevía a atacar directamente al otro, así que luchaban usando a terceros, lo que se conoce como guerras proxy. Y sobrevolando todo esto, siempre la amenaza del programa nuclear iraní. La cosa se enredó todavía más en los años 80, durante la guerra entre Irán e Irak. ¿A quién apoyó Estados Unidos? Pues a Saddam Hussein. Para Teherán, esto fue la confirmación definitiva. Washington haría lo que fuera para frenarlos. Y esta sensación de estar solos contra el mundo les llevó a pensar: si no podemos fiarnos de nadie, tendremos que crear nuestra propia red de aliados. Y eso hicieron. Y así llegamos a 2015. Después de años y años de sanciones y una tensión que no paraba de crecer por el programa nuclear de Irán, que ellos siempre dijeron que era pacífico, de repente pareció que se abría una puerta. Se firmó un acuerdo histórico. Por un momento dio la sensación de que la diplomacia, por fin, le ganaba la partida al conflicto. Pero esa esperanza duró un suspiro. En 2018, la administración Trump decidió, por su cuenta y riesgo, sacar a Estados Unidos del acuerdo y volver a imponer unas sanciones durísimas. Para los más radicales en Irán, esto fue como decir: ¿lo veis? No se puede confiar en ellos. Sus peores sospechas se habían cumplido. Con el acuerdo nuclear hecho trizas y la desconfianza por las nubes, el conflicto entró en una fase muchísimo más peligrosa. La guerra en la sombra dejó de ser en la sombra. Los choques indirectos empezaron a convertirse por primera vez en ataques directos. Y para entender lo que viene ahora, tenemos que hablar de un actor fundamental: la Fuerza Quds. Pensad en ellos como la unidad de élite de Irán para operaciones en el extranjero. Son los que mueven los hilos de todas las milicias aliadas en la región, desde Irak hasta el Líbano. Y entonces Estados Unidos cruzó una línea que muchos consideraban infranqueable. Un dron asesinó al comandante de la Fuerza Quds, Qasem Soleimani. En Irán no era solo un general, era una figura mítica, un héroe nacional. Esta acción puso a los dos países literalmente al borde de la guerra. A partir de ahí se desató una cadena de represalias nunca vista. Irán respondió atacando bases estadounidenses, y poco después pasó algo histórico. Irán atacó directamente a Israel. Israel, por supuesto, devolvió el golpe. El tabú del ataque directo entre estados se había roto en 1000 pedazos. Y esto nos trae hasta hoy, a un presente en el que ese equilibrio inestable que había antes ha desaparecido, y ahora vivimos bajo la amenaza constante de una guerra a gran escala en toda la región.
Porque claro, esta escalada militar tuvo un coste, y un coste brutal, sobre todo para la gente de a pie en Irán. La economía, que ya estaba tocada, simplemente se hundió. La inflación se disparó y esto provocó protestas masivas por todo el país. La respuesta del régimen fue una represión durísima. Uno podría pensar, bueno, con la que estaba cayendo se sentarían a hablar, ¿no? Pues sí, lo intentaron. Pero fue un diálogo de sordos. Las exigencias de Estados Unidos e Israel sonaban en Teherán a una rendición total, a quedarse completamente indefensos. Y eso, para ellos, era inaceptable. Y el fracaso de esa diplomacia nos lleva directamente a la situación actual, una operación militar a gran escala de Estados Unidos e Israel contra objetivos clave en Irán, justificada por ellos como un ataque preventivo ante la posibilidad de que Irán consiguiera la bomba nuclear. La respuesta de Irán, como era de esperar, fue inmediata y masiva. Lanzaron misiles no solo contra Israel, sino también contra las bases de Estados Unidos repartidas por toda la región. Acababa de empezar una guerra abierta y sus consecuencias todavía están por verse. Y con esto llegamos al final, con una pregunta que se queda flotando en el aire. Después de 70 años de golpes, revoluciones y venganzas, donde cada acción provoca una reacción todavía más fuerte, ¿es posible romper este ciclo? ¿O están condenados a repetirlo una y otra vez?